Buenos Aires, Argentina, fines de los años 70. La dictadura más sangrienta de la historia argentina secuestra, tortura y desaparece personas todos los días. Casi toda la jerarquía eclesiástica calla, pero en una diócesis de Buenos Aires recién creada al sur del Gran Buenos Aires, un obispo decide no callar. Los militares lo van a apodar el obispo rojo. Propios colegas lo van a mirar con desconfianza. Y sin embargo, casi 50 años después de la última dictadura militar, es un gran referente de los derechos humanos y un pastor de una porción de la iglesia, al punto de que la gente lo reconoce como amigo de Dios y de los pobres. Yo soy Lautaro, soy sacerdote comunicador, y hoy te voy a contar una historia que parece menor, pero que en realidad atraviesa lo más oscuro y lo más luminoso de nuestra historia argentina reciente. Es la historia del obispo Jorge Novak, el primer obispo de la diócesis de Quilmes. El 9 de julio se cumplen 25 años de su muerte, y su historia, créanme, todavía no terminó de escribirse del todo. Se la contamos lo más completa posible. Si te gusta este video, dale like, compartime y a su vez, suscríbete a mi canal para ver más videos que pronto vendrán. Jorge Novak nació el 4 de marzo de 1928 en San Miguel Arcángel, un pequeño centro rural del partido de Adolfo Alsina, cerca de Carué. Un lugar chico, de campo, muy lejos de cualquier centro de poder eclesiástico o político. Hijo de un peón de estancia, pasó sus primeros años en una colonia de alemanes del Volga, siendo el mayor de 8 hermanos, 5 mujeres y 3 varones. Una familia dedicada a la actividad agrícola ganadera que vivía un profundo sentido religioso. Desde joven entró a la Congregación del Verbo Divino, una orden misionera. Hizo su primera profesión en 1947 y el 10 de enero de 1954 fue ordenado sacerdote. Pero Novak no se quedó solamente con la formación del seminario, sino que Novak también fue a estudiar a Roma y allí se recibió en 1958 como doctor en Historia de la Iglesia. Esto no es un dato menor, ya que la praxis de Novak va a estar siempre analizada desde su cabeza de historiador. Él no solamente va a ser pastor, sino que también va a analizar los acontecimientos sociales y la fe desde una mirada histórica. Al volver a la Argentina, fue referencia de su congregación. Fue prefecto de estudiantes de teología, rector del seminario, consejero provincial. Hasta 1976 llegó a presidir la Conferencia Argentina de Religiosos llamada CONFAR. Era, en otras palabras, un intelectual de la Iglesia, pero con experiencia de gobierno interno. Y en ese mismo año, su vida, además de la vida del país, iba a cambiar para siempre. El 24 de marzo de 1976 comienza en Argentina la dictadura cívico-militar, que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Empieza el plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones que va a dejar miles de víctimas. Apenas unos meses después, el 7 de agosto de 1976, el Papa Pablo VI nombra a Jorge Novak como primer obispo de una diócesis recién creada, la diócesis de Quilmes. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. La diócesis de Quilmes estaba integrada a la diócesis de Avellaneda. Éramos una gran diócesis. Dicen los que saben que esta división se dio por dos factores. Primero, el crecimiento poblacional de la zona. Muchos llegaban a Berazategui, a Quilmes, a Varela para asentarse y venir a trabajar a las fábricas. Y segundo, era un territorio muy grande para poder acompañar. Por ende, la decisión vino acompañada de esto: la realidad social, el crecimiento poblacional y el nacimiento de nuevas fábricas y nuevas realidades, como también la vida de fe, las nuevas parroquias, las nuevas comunidades y el querer acompañar de cerca la vida de la gente. En ese contexto llegó Jorge Novak. Un dato de esos días para entender más a Novak. 3 días antes de la noticia de su nombramiento, el obispo Angelelli había sido asesinado en Punta de los Llanos, La Rioja, en un atentado disfrazado de accidente de tránsito. Allegados a Novak han señalado que él expresó haber vivido esa coincidencia de fechas
como buen historiador y hombre de fe, como una señal. Su misión en Quilmes nacía casi literalmente de la sangre derramada por el obispo asesinado. Así, el nacimiento institucional de la iglesia de Quilmenia había quedado pegada, casi como un espejo, al nacimiento del terror de Estado, y esa coincidencia va a marcar todo el ministerio de Novak. Mismo, él va a ser uno de los primeros que va a decir que Monseñor Angelelli había sido asesinado, no fue un accidente, y había que investigar las causas y circunstancias del asesinato. Mientras buena parte de la jerarquía eclesiástica optó por el silencio o directamente la convivencia con los militares, Novak eligió otro camino. ¿Qué hizo Novak frente a la diócesis de Quilmes? Básicamente, tres cosas al mismo tiempo. Caminó con el pueblo de Dios, organizó una respuesta social frente al hambre y se plantó frente al poder militar en la injusticia. Institucionalmente, en una diócesis recién creada, Novak impulsó la fundación de numerosas parroquias y capillas, comedores y obras eclesiales. Fomentó el laicado, es decir, que las y los fieles, no solamente los curas, tuvieran un rol activo y organizado dentro de la iglesia, al punto de fundar diversos espacios de formación para la gente. Como por ejemplo, el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Quilmes, o el Instituto Diocesano de Catequesis, o el Instituto de Formación Misionero, o el Instituto Bíblico Diocesano, distintos espacios para que la gente pueda formarse en su vida de fe. Por otro lado, priorizó la opción por los pobres. Junto a sacerdotes, diáconos, monjas, laicos, organizó comedores infantiles, guarderías y las tristemente célebres ollas populares, esa imagen que resume tanta desigualdad social. Cuando estalló la Guerra de Malvinas en 1982, Argentina se encontraba en crisis económica, y Novak no interrumpió esa tarea social en su diócesis, a pesar de no haber recursos. Él mismo insistió a las comunidades en que había hambre y que el Evangelio obligaba a dar respuesta más allá de cualquier otra coyuntura. Novak no gobernó solo la diócesis desde el escritorio episcopal. Convocó a la comunidad entera a pensar cada tanto hacia dónde tenía que ir la iglesia de Quilmes. En 1981, convocó el primer sínodo diocesano centrado en la palabra de Dios, que se extendió hasta 1983. Le siguieron la primera asamblea del pueblo de Dios en 1986 y el segundo sínodo diocesano dedicado a la familia entre 1992 y 1994. A eso se sumaron congresos de laicos en 1989 y 1996 y un congreso misional diocesano en 1992. La lógica de fondo era siempre la misma, que no todo bajara desde el obispo, sino que la propia comunidad, sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, discutiera y decidiera colectivamente el rumbo pastoral. De hecho, la última noche antes de morir, ya internado y muy débil, Novak le dictó a sus sacerdotes algunas reflexiones finales. Y ahí, casi como un testamento, hablaba de un tercer sínodo diocesano. Recién, años después de su muerte, el obispo Tisera convocó ese sínodo que actualmente está coincidiendo con los 50 años de la diócesis. La iglesia de Quilmes está en esta etapa final del tercer sínodo que él imaginó desde la cama de su sanatorio. Novak, en su vida, sembró 4 causas en la diócesis: derechos humanos, ecumenismo, opción por los pobres y misión. Los derechos humanos es probablemente el capítulo más conocido de su vida. Sus catequistas, sacerdotes, diáconos, monjas, agentes pastorales fueron hostigados y en algunos casos agredidos por grupos represivos. Y en lugar de replegarse, Novak reformó su compromiso. Acompañó a familiares desaparecidos, denunció públicamente las violaciones a los derechos humanos, celebró misa por los desaparecidos. Desde el MED reclamaba y acompañaba al punto de ir a hablar con la Junta Militar para pedir por los desaparecidos. En su propio hogar, por ejemplo, pudo cuidar la vida de algunos, como es el caso de Orlando Llorio, sacerdote ex jesuita liberado de la ESMA en 1976, a quien Novak recibió en su diócesis, lo incardinó, y no solo eso, sino que lo envió a Roma a estudiar Derecho Canónico para protegerlo de una nueva persecución. Formó junto a Jaime de Nevares, Miguel Esaine, Vicente Saspe, Enrique Angelelli y Ponce de León el grupo de obispos que denunció
duramente los crímenes de la dictadura. Varios de ellos pagaron un altísimo precio. Angelelli fue asesinado en 1976. Ponce de León murió en un dudoso accidente en 1977. Cabe aclarar que hay un juicio en proceso sobre este último para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, hay quienes afirman con pruebas científicas y testimoniales que el caso de Ponce de León fue un asesinato de la dictadura militar y no un accidente. Pero eso es tema para otro video. Por esa firmeza, los jerarcas militares empezaron a llamarlo el obispo rojo. Y no solo eso, también recibió la incomprensión de gran parte de sus propios colegas del episcopado, que consideraban que la iglesia debía mantenerse al margen. Años después, en una entrevista que se convirtió en el libro Iglesia y Derechos Humanos, Novak resumió su propia mirada. Dijo que fueron las circunstancias las que le hicieron de él un obispo de la solidaridad y del respeto por la persona humana, y que acompañar a los familiares de desaparecidos era para él apostar por la vida, por la libertad y por la verdad. Su testimonio y los datos que recopiló junto a madres y abuelas en esos años fueron claves en el juicio a las juntas y se encuentran recogidos en el informe Nunca Más. En 1984, durante un viaje a Costa Rica para disertar sobre derechos humanos, empezó a sentir los primeros síntomas del síndrome Guillain-Barré, una enfermedad que le paralizó completamente el cuerpo. Con el tiempo y la tenacidad, recuperó de a poco la motricidad y jamás abandonó su tarea al frente de la diócesis. Este tiempo fue para él de mucho aprendizaje y de volver a la raíz del seguimiento. ¿Por qué Jorge Novak sigue siendo, casi 50 años después, una figura de referencia? Primero porque encarna una manera concreta de entender el Concilio Vaticano II, una iglesia que al mismo tiempo definía como servidora, con la mayor participación de los laicos y con una obsesión repetida en sus escritos, que los servicios de la iglesia fueran, palabras suyas, tantos cuantos dolores hay en nuestra zona. Segundo, porque para buena parte de la sociedad argentina, creyente o no, Novak representa la posibilidad de que una institución religiosa se juegue por los derechos humanos, incluso cuando eso significa ir de contramano del poder político y de una parte de su propia jerarquía. Y tercero, porque su figura sigue siendo un punto de referencia en el sur del conurbano bonaerense. Hay un monumento en su nombre en Florencio Varela, una avenida, homenajes en cada aniversario y una diócesis entera que todavía se organiza, en buena medida, según las líneas pastorales que él trazó. Jorge Novak murió el 9 de julio de 2001 en Quilmes. Sus funerales reunieron en la Catedral de Inmaculada Concepción tanto una celebración ecuménica como una misa presidida por el nuncio apostólico, con representantes de iglesias cristianas que habían compartido con él el trabajo durante tantos años. Su propio deseo fue que sus restos descansen en la misma catedral donde había sido consagrado 25 años antes. Se abrió formalmente el proceso diocesano para su beatificación y canonización, es decir, el camino eclesiástico para que la Iglesia lo declarara oficialmente santo. Desde entonces, Jorge Novak lleva el título de siervo de Dios, que es el primer escalón de este proceso. El Papa Francisco, por ejemplo, dijo que era una luz en el episcopado, y es más, en uno de los mensajes que envió, el Papa Francisco dijo que anhelaba o soñaba verlo en los altares. Recuerdo a aquel gran santo obispo que tuvieron, Padre Novak. Ojalá lo podamos ver en los altares. Queridos hermanos de la diócesis de Quilmes, sigan trabajando, recen por Monseñor Novak, por la causa de Novak, que fue una luz en el episcopado argentino. Y a partir de ese momento, se concretó lo que ya venía pasando. La gente prendió una velita, la gente rezaba, la gente le pedía, y le pide hasta el día de hoy, intercesión a Jorge Novak, sobre todo aquellos que lo han conocido, aquellos que han compartido con él un plato de comida en una fiesta patronal, aquellos que se sintieron acompañados por él, todos ellos y muchos más le piden personalmente su ayuda en la oración al siervo de Dios, al punto de dar testimonio de gente que lo ha soñado en su enfermedad, de que Novak se le aparecía y algo les decía, o al haber sentido que Novak hizo algún milagro en su vida. Sin embargo, en abril de 2026, el Obispado de Quilmes y la Sociedad del Verbo Divino comunicaron el cese de la causa canónica.
El dicasterio para las causas de los santos, a cargo del cardenal Semeraro, en el Vaticano, revocó el nihil obstat, es decir, el permiso que habilitaba a seguir adelante con el proceso, después de detectar que Novak, en su obrar episcopal, no habría llevado adelante un procedimiento canónico correspondiente a la conducta de un sacerdote de la diócesis. Es importante decir esto con precisión, tal como lo aclaró el Vaticano. La decisión se tomó, y cito, sin expresar ningún juicio moral sobre la vida, virtudes y la acción pastoral del siervo de Dios. No es un cuestionamiento a su figura ni a su obra. Es una cuestión de procedimiento canónico específico, vinculado a un hecho puntual que se dice que no fue resuelto en su momento según las normas de la Iglesia. Y Novak conserva, pese a todo, su condición de siervo de Dios. Esta decisión fue tomada con mucha tristeza por el pueblo de Dios de la diócesis de Quilmes, ya que esperaban verlo a Novak en los altares, por el cariño que le tienen, por la devoción que le tienen, y a su vez, por la confianza que le tienen de la vida vivida juntos. Más allá de que el Vaticano haya dicho que no, y que uno debe tomarlo con obediencia, para la gente, en su corazón, Novak es un intercesor. ¿Qué le toca al pueblo de Dios en Quilmes ahora? Aceptar con obediencia lo que Cardenal Semeraro dictó. Una triste noticia, algo que generó mucho dolor, pero sin embargo, no quita que Novak fue un hombre de Dios y amigo de los pobres. ¿Qué nos deja entonces la historia de Jorge Novak a 25 años después de su muerte y con esta causa detenida? Nos deja sobre todo una pregunta incómoda y necesaria de que si las instituciones religiosas y políticas, las que sean, son capaces de sostener en el tiempo a las personas que se animaron a incomodar al poder cuanto más costaba hacerlo. Novak enfrentó una dictadura sanguinaria con serenidad y sin violencia. Construyó una diócesis entera bajo la lógica de que el sufrimiento ajeno era literalmente un lugar donde había que acompañar con la presencia del calor humano y el coraje del resucitado. Hay quienes hasta el día de hoy lo recuerdan enfrente de una topadora cuando una casa iba a ser demolida en un asentamiento, o sentado en la mesa de una fiesta patronal junto a la gente, o caminando el barro para visitar a las comunidades. Hoy su santidad formal queda en suspenso, no por lo que hizo puertas afuera, sino por lo que, según entendió Roma, no resolvió puertas adentro. Y tal vez ahí esté la lección más honesta que nos deja esta historia, que ni siquiera las figuras más admirables están exentas de dudas e interrogantes, y que reconocerlas no borra lo que sí hizo, y que a tanta gente le cambió la vida, al punto de prenderle una velita pidiéndole su intercesión. Jorge Novak descansa en la Catedral de Quilmes desde hace 25 años. No está en el calendario de los santos, pero en el sur del conurbano, cada 9 de julio, todavía hay gente que se acerca a rezar frente a esa tumba, y en los barrios, quienes lo conocieron se encomiendan a su intercesión, a pesar del no reconocimiento de Roma. Si te gustó esta historia, déjanos tu comentario contándonos si conocías la historia de Novak, o si tenés algún recuerdo personal de él o de la diócesis de Quilmes. Suscríbete para que no te pierdas la próxima historia, y nos vemos en el próximo video.